Entonces, lo que voy a empezar haciendo hoy es, vamos a interpretar realmente qué nos está diciendo la primera derivada. Porque ya conocíamos que la primera derivada nos daba la pendiente de la recta tangente y es un problema de una razón de cambio, pero en realidad la derivada nos va a dar más información. Entonces ya sabíamos qué nos daba de la primera derivada. ¿Sí? Entonces la primera derivada nos decía esto, nos decía o la pendiente, la recta tangente. ¿Ah? Eso es lo que con la derivada es igual a cero. ¿Es eso? Sí está, sí, eso está aquí. Ya no tiene más. No, pero esos son... No es exactamente igual a este, es un poco... Pero ya no tiene ninguno. No, es que ya no me sobraron de... creo que aquí hay uno, aquí están de suerte todavía, sobra aquí uno. Gracias. Sí, es el último. O también ya no hay. Este es el nuevo tema. El nuevo tema. Lo que pasa es que estoy mencionando, digamos, que había antes con la interpretación de la derivada. Entonces hoy vamos a ganar una interpretación adicional. Es que eso está como que al final de toque. Sí, lo que les recomiendo es mejor imprimir 13.1. Esta la pueden usar para algunos problemas y todo eso lo vamos a ver, pero Stewart y Heusler tienen un orden un poco diferente. Entonces la interpretación adicional es que ahora la derivada nos va a permitir determinar cuando una función es creciente o decreciente. Sí, ajá. Pero lo que pasa es que no sé si todos, porque hay más estudiantes hoy. Yo creo que clapan. No hay. Entonces, ¿saben ustedes qué es una función creciente? ¿Es una qué? Sí, ahí hasta te fuiste un paso más allá, sí. Una función que tiene derivada positiva es una función creciente. Ahora si nos vamos en términos más sencillos, podemos definir una función creciente como una función que se eleva o aumenta hacia la derecha. Entonces, en cierta forma yo pienso que graficar una función creciente es más fácil que su definición, porque lo que vamos a tener con una función creciente es lo siguiente. Voy a graficar una función que se eleva, pero van a ver que tenemos dos formas de elevarnos. Entonces voy a graficar ahorita dos funciones crecientes. Y luego vamos a ver qué propiedades tienen estas dos funciones y luego cómo podemos utilizar la derivada para sintetizar toda esta información. Entonces, como pueden ver, esto es una función creciente. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este texto? Nos está diciendo de que si se eleva hacia la derecha, puedo escoger primero, digamos, un valor x1 y puedo encontrar f de x1. Entonces lo que va a suceder es que si selecciono cualquier valor a la derecha de x1, por ejemplo este x2, el valor funcional tiene que ser más alto. Entonces matemáticamente una función creciente se define de la siguiente forma.
Pero en si, este caso es... si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Entonces, como vamos a ver, esta definición matemática no es muy útil, pero lo bonito es que lo vamos a poder escribir en términos de derivadas, porque aquí David ya nos dijo algo de la pendiente. Y esta función no se va a quedar estancada en algún punto. No, continuaría, tal vez en algún momento va a tener aquí como una especie de asíntota horizontal, pareciera que va a tener en algún momento, pero va a seguir siendo creciente. Entonces puede que tenga alguna asíntota horizontal. Ahora esta otra, observen que también es una función creciente. Aquí tengo este valor f de x1 y tengo este valor f de x2, y aquí, como podemos ver, f de x2 sigue siendo mayor que f de x1. Pero lo bonito es ver, digamos, cómo podemos expresar esto de una mejor manera. Entonces lo que podemos ver ahorita entre x1 y x2, como que puedo trazar una recta tangente en cualquier punto de la gráfica, inclusive en f de x1. Bueno, aquí me va a costar un poco, pero observen qué está pasando con esta pendiente de la recta tangente. ¿Qué signo tiene? Es positivo, no importa si estoy aquí o aquí, el signo es positivo. Lo mismo está sucediendo con este otro tipo de gráfica. Observen que si aquí trazo una recta tangente, esta recta tangente tiene pendiente positiva, esta también, solo que se va volviendo más, va creciendo aquí la pendiente, y aquí es todavía más elevada. Entonces lo que vamos a ver es que con la derivada puedo determinar que una función es creciente. Puedo decir en un punto en específico, en x1, si f' de x1 es mayor que 0. Entonces observen qué bonita es esta definición. Creciente, derivada positiva. Y no tenemos que lidiar con esta definición que es muy ambigua, no tenemos que lidiar con la gráfica, y mucho menos no tenemos que lidiar con estas dos desigualdades. Entonces, como vamos a ver, también van a haber funciones decrecientes, y estas van a tener una definición que van a empezar con una gráfica, luego con una desigualdad, pero lo vamos a poder sintetizar todo en términos de derivadas. Entonces vamos a ver qué es una función decreciente. Entonces la función decreciente va a ser una función que cae hacia la derecha. Entonces, si quiero graficar una función decreciente, tengo dos posibilidades. Observen que una función creciente y decreciente no importa de su valor funcional. Aquí, digamos, por ejemplo, los valores funcionales son negativos, pero la función sigue siendo creciente. Entonces hay que distinguir aquí entre f es mayor que 0 y f' es mayor que 0. Esas dos son comportamientos completamente diferentes. Entonces, digamos, esto es una función decreciente. Tiene valores positivos, pero eventualmente sus valores se vuelven negativos. Algebraicamente lo que vamos a observar es que si comparamos f de x1 con, por ejemplo, f de x2, y este x2 puede estar en cualquier parte, porque incluso aquí van a ver que este f de x2 es mayor que f de x1. Ahorita, para que la comparación sea obvia, estoy comparando estos dos valores de x. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Si x2 es mayor que x1, ¿qué puedo concluir entre fx2 y fx1? Es menor, sí. Entonces esto es todo.
Pero aquí, como les decía, con este tipo de funciones, si trazamos rectas tangentes en varios puntos, vamos a observar que la derivada es negativa. Entonces solo voy a hacer una más, pero con esta sí voy a hacer aparente que las rectas tangentes son negativas. Entonces podemos tener otra que esta es casi como una función exponencial, o mejor, para ser más claro todavía, tal vez una función como 1 dividido x. Entonces esta es otra función decreciente, y aquí observamos que todas sus derivadas tienen signos negativos evaluando en diferentes puntos. Por ejemplo, una que crece hacia la izquierda. Si crece hacia la izquierda es decreciente. Sí, es porque estás invirtiendo este enunciado. Sí, cada hacia la derecha es lo mismo que crece hacia la izquierda. Estas están creciendo hacia la izquierda. Pero si digo eso creo que los va a confundir más. Entonces, mejor pues, vámonos a la derecha, porque eso es usualmente la dirección con la que trabajamos los valores de x. Entonces lo bonito es que tenemos esta definición algebraica, función decreciente, pero tenemos también nuestra definición en términos de la derivada. Entonces, en términos de una derivada, tenemos que una función es decreciente. Vamos a escribir acá. En un número, digamos x2, si su derivada en este punto es negativa. Y es que incluso aquí vamos a empezar a adaptar un montón de conceptos. ¿Qué significa una utilidad marginal negativa, un ingreso marginal negativo, un ingreso marginal positivo? Entonces, estas son nuestras dos definiciones para la función creciente y decreciente, y es lo que estoy escribiendo en el cuaderno de trabajo como la regla 1. Criterios para, este creo que solo es un criterio para función creciente y decreciente. Entonces esto solo voy a sintetizar estos dos enunciados. Entonces vamos a tener que la función es creciente si su derivada es positiva. Y voy a poner aquí en un intervalo i. ¿Por qué me estoy refiriendo a un intervalo? Porque posiblemente van a haber funciones que son crecientes en partes de su dominio y decrecientes en otras partes de su dominio. Y decreciente significa que la primera derivada es negativa. Entonces ahí te voy a graficar, digamos, esa parábola que tenía acá y solo vamos a ver visualmente cuando esta función es creciente y decreciente. Entonces yo creo que por aquí tenía esta parábola, la vamos a graficar. Es una parábola un poco extensa. Entonces esa es la parábola que estoy graficando acá. Y la quiero graficar por una razón muy importante. Aquí tengo este número, yo creo que ese es el número C. Y vamos a decir que esta parábola solo la estoy definiendo de A a B. Por algún motivo no decidí continuando graficando esta parábola. Entonces la pregunta que les tengo es: ¿en qué intervalos es esta función creciente y en qué intervalos es esta función decreciente? A es creciente y no es decreciente. Sí, de A a C es creciente. Pero la pregunta es: ¿incluyo C o no lo incluyo? De A a C, sí. Pues lo incluyo como un punto vacío. Ajá. Y aquí vamos a empezar a ver una pista porque es importante determinar cuándo una función es creciente y decreciente, pero lo más importante que vamos a hacer el día de hoy es encontrar los puntos donde la función no es creciente y decreciente y que precisamente estamos cambiando de creciente a decreciente o de creciente a creciente.
este punto va a tener un nombre. Entonces este es creciente en AS, de AC, porque aquí su derivada va a ser positiva. Inclusive aquí todavía va a ser positiva, y esta va a ser decreciente de C a B, porque aquí la derivada es negativa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en X es igual a C? ¿Es ahí la función creciente o decreciente o ninguna de las anteriores? En X es igual a C. Sí, aquí como la derivada es 0, o sea, no lo estoy haciendo muy explícito, pero claramente se observa que aquí hay una tangente horizontal. Es como la derivada es igual a 0. Aquí la función no es ni creciente ni decreciente. ¿Se puede poner que es horizontal? Sí, es horizontal, o es una función que en cierta forma se mantiene como que constante en este punto, en cierta forma. Entonces esto va a ser bien interesante, porque los puntos donde la derivada va a ser igual a 0 van a ser potenciales extremos relativos. Entonces estos puntos que van a tener esta forma, como la cima de una montaña o el fondo de un abismo, se van a conocer como extremos relativos. Y estos son los puntos donde o vamos a maximizar la utilidad o vamos a minimizar el costo. Entonces el día de hoy es que vamos a tratar de descubrir una técnica sistemática para identificar estos puntos, pero como van a ver, lo importante es primero determinar dónde la función es creciente y decreciente, porque si miro dónde es creciente y decreciente, cuando mire cambio en este comportamiento, puedo identificar estos puntos. Entonces, si les doy una función, es relativamente fácil identificar cuando la función es creciente y decreciente, pero si les doy una fórmula, ahí el problema se complica un poco más, pero como van a ver, no es difícil. No es difícil de calcular cuando la función es creciente y decreciente. Entonces vamos a hacer este ejercicio 1. Ahí si quieren, incluso con el documento que les di hoy, ahí tenemos suficientes ejercicios para determinar extremos locales. Cristian, ¿no tiene más documentos? No, es que eso solo imprimí para los de cálculo diferencial, entonces no vinieron hoy todos. ¿Ah? ¿Y en el folleto no está? Está, pero está el que está adecuado a nuestro curso. O sea, les puedo subir también el de Stuart y luego me dicen cuál. Miran. Sí. Les puedo subir, luego voy a poner a votación para todas las secciones para ver cuál es la forma que piensan que es mejor presentar estos temas. Sí, Cristian, democracia. Porque Stuart, como pueden ver, ellos empiezan con máximo absoluto, mínimo absoluto, y confunden máximo absoluto y mínimo absoluto con los locales, y luego se van por el teorema del extremo relativo. Vamos a ver cuál es la forma que les gusta más. Entonces, o tal vez este es más complicado. No, yo digo el Stuart. El Stuart es complicado, más complicado solo por las funciones. Entonces, muy bien, aquí tenemos algo bien interesante. Tenemos que determinar cuándo esta función es creciente y decreciente. Y desafortunadamente ahorita no tenemos la gráfica. Pero digamos, ¿cómo podemos identificar cuándo es creciente y decreciente? Derivemos, sí. Entonces encontremos la derivada. Entonces la derivada de esta función es igual a... pero aquí tenemos un problema, porque tenemos ahora que determinar cuándo esta derivada es negativa y cuándo esta derivada es positiva. Entonces como que vamos a tener que encontrar cuándo la derivada es igual a 0, y a partir de esos puntos vamos a poder hacer nuestro diagrama de signos. Entonces encontremos cuándo la derivada es igual a 0. Entonces la derivada es igual a 0 si empiezo a factorizar. Tengo un 9, x al cuadrado menos 4,
Voy a continuar factorizando porque, como van a ver, esa factorización me va a ser útil para determinar los signos. Aunque en realidad lo puedo usar con esa función, pero hagámoslo como 9 por x menos 2 por 9x más 2, lo igualo a 0. Entonces, ¿en cuáles números de x voy a tener que la función no es ni creciente ni decreciente? 2 y menos 2. Solo el derivado. Sí. Entonces estos puntos son muy importantes porque estos puntos me van a decir de que voy a tener 3 subintervalos donde voy a tener que analizar si la función es creciente o decreciente. Entonces tengo que determinar si aquí es creciente o decreciente, también en menos 2 y 2 y eventualmente en 2 e infinito. Entonces aquí es donde tengo que determinar si es más, menos, menos, menos. Entonces lo que sabemos es que hay una forma sistemática de determinar signos de funciones si las tenemos escritas en términos de sus factores y si sabemos cuándo esta función es igual a 0. Entonces, ¿cuál era la técnica que utilizábamos? Sí, el diagrama de signos para determinar cuándo una función tenía valores positivos y negativos. Entonces aquí utilizamos el diagrama de signos. Esta derivada tiene dos, ¿cómo se llama? Dos términos. Si multiplico estos dos términos voy a tener la derivada y' de x. Y luego lo que necesito es, bueno, necesito tener estos 3 subintervalos. La manera como los plasmo es que identifico aquí el número x es igual a menos 2 y el número 2 y coloco estas líneas punteadas para determinar, digamos, cuándo todas estas funciones van a ser igual a 0. Entonces, sí. Todas las funciones son crecientes y decrecientes en algún punto. No, digamos 1 sobre x es siempre decreciente. E a la x es siempre creciente. Las únicas funciones que van a ser crecientes y decrecientes van a ser funciones que van a tener extremos relativos. Entonces, esta función, ¿cuándo es 0? Entonces, aquí solo para orientarme voy a poner este 0. ¿Es otra función cuándo es 0? Cuando es igual a menos 2. Y luego la derivada, ¿cuándo es 0? Cuando es igual a 2. A los dos. ¿Qué? La derivada es 0 cuando x es igual a menos 2 y x es igual a 2. Por eso es que estoy poniendo aquí dos círculos. Entonces ahora empecemos a llenar los signos de este diagrama. A la izquierda de menos 2, ¿qué signo tengo? Sí, tendríamos un signo negativo. Pues sería menos 3, menos 2.5, todos esos números son negativos. Ahora entre menos 2 y 2, sí, sigo teniendo un negativo, puedo probar un número como 0. O puedo decir, como todavía no estoy pasando por un 0, el signo se sigue manteniendo. Pero luego, ¿qué ocurre pasado de 2? Sí. ¿Y qué pasa cuando llega al 0? Sí. Aquí en 0 nada, porque no es ningún número crítico. Ahora, ¿qué sucede con más 2? Negativo, ajá. Y luego, digamos, mi derivada, ¿qué sucede a la izquierda de 2? ¿Por qué es positivo en medio? 0 más 2 es positivo. E incluso menos 1 más 2 también sigue siendo positivo. Entonces este es positivo porque voy multiplicando cada uno de los signos que componen los factores. Este es menos y este eventualmente es más. Entonces este ejercicio es bien bonito porque digamos, ¿qué sucede aquí? La función es creciente. Entonces puedo graficar algo creciente. Luego aquí como que hay una pequeña pausa y la función cae. Y luego otra vez la función vuelve a tomarse una pausa y sube. Sí, es una bonita función y van a ver que con esto es suficiente para hacer la gráfica de esta función. Entonces ahorita solo contestemos nuestra pregunta: ¿cuándo es creciente esta función? Ajá, de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. ¿Y cuándo es decreciente?
Ajá. Sí. Y esto es todo. Y estos dos puntos claramente ya me están dando una idea que van a ser unos extremos locales, pero ahorita no los voy a trabajar. Entonces ahorita la pregunta, lo que quiero hacer es que me quiera animar a graficar esta función. Y lo que vamos a hacer encontrando los valores funcionales, encontrando solo los valores funcionales de x es igual a más menos 2, la información que aporta la primera derivada, y para hacer esta gráfica bien bonita, encontrando los interceptos en x, en y, los interceptos en x. Van a ver que esto es más que suficiente. Incluso los interceptos en x van a estar un poquito de más, pero hagamos lo único que se consideraría necesario para este problema. Entonces primero vámonos a los interceptos en x, porque yo siento que son los más complicados. El resto de la información ya prácticamente la tenemos. Entonces digamos, ¿cómo encuentro los interceptos en x? Sí, los ceros de la función. Entonces, ¿cómo puedo encontrar los ceros de esta función? Sí, a 0. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Sí, 3x, x al cuadrado menos 12. Entonces, ¿cuáles serían mis interceptos en x? Raíz de 12, que es un número que va a ser aproximadamente igual a 3. Es un número entre 3 y 4. Entonces, muy bien, guardemos esta información. Aquí hay ceros. Luego encontremos valores funcionales de la función. Tal vez también encontremos el intercepto en y solo porque ese siempre es fácil. Pero el intercepto en y ya lo tenemos, es 0. Entonces solo voy a poner aquí y de 0 es igual a 0 menos 0. Pero igual lo encontré. Entonces ahora encontremos el valor funcional en menos 2 y el valor funcional en x es igual a 2. Entonces en menos 2, ¿a qué es igual esta función? Es como un menos 24 más 72. Entonces aquí tengo un número positivo. Incluso este número positivo, si lo suman mal, no me importaría tanto, con tal de que siga siendo un número positivo, y un número positivo un poco grande. Luego, ¿qué sucede con 2? 72. Sí, es negativo. Entonces ahora solo con esta información hagamos la gráfica. Y sabemos que la gráfica tiene que tener este tipo de forma. Muy bien. Entonces para la gráfica me conviene tener un eje y de 48 a menos 48. Me conviene utilizar valores negativos. Vamos a ver. Muy bien. Entonces identifiquemos este primer cero. Este primer cero está en 0. Tengo aquí 1, 2, 3 y 4, y sabemos que esta raíz cuadrada de 12 va a estar más o menos entre 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿dónde identifico este punto? Menos 2,48. Va a estar como por aquí. Si quieren pueden exagerar este eje, pero aquí digamos voy a trabajar de 10 en 10. 10, 20, 30, 40 y 50.
pero pueden hacerlo de uno en uno, pero sí les va a quedar una gráfica bien larga. Cuando esta función x es igual a 2, y tiene que ser igual a menos 48. Entonces esto lo puedo colocar aquí, más o menos aquí. Y luego voy a subir esto. Y luego voy a identificar los interceptos. Entonces los interceptos vimos que es una raíz cuadrada de 12, entonces más o menos los puedo identificar por acá. Aquí no importa si no somos tan exactos, pero sabemos que tenemos que estar entre 3 y 4 y entre menos 4 y menos 3. Entonces luego, ¿cómo termino la gráfica? Sí. Entonces miramos aquí el diagrama. Aquí está el diagrama. A la izquierda de menos 2, la función está subiendo. Entonces yo sé que aquí tengo que graficar algo que sube. Sé que aquí en menos 2 me tengo que tomar una pausa y eventualmente tengo que empezar a caer. Y miren cómo estoy cayendo. Cuando pase por aquí, ¿subo o sigo cayendo? Seguimos cayendo. Y sé que por acá la derivada es 0. Entonces en algún momento voy a tratar de como que ponerme tangente a esta recta horizontal. Entonces aquí bajo, bajo, bajo. En algún momento como que hice aquí un pequeño doblez casi imperceptible. Y luego, ¿qué sucede pasado de 2? Subimos. Entonces, como pueden ver, esta es una gráfica muy buena y solo tiene, que la estoy graficando con 5 puntos. O sea, mejor no se puede hacer esta gráfica. Entonces, obviamente, donde me quiero enfocar ahorita es en este tipo de puntos que tienen este comportamiento tan interesante. Estos puntos van a tener un nombre, se van a conocer como extremos relativos. Sí. Cristian, los extremos relativos solo son ecuaciones o funciones cuadráticas. Ah, no, esta es una... No, hay de cuarto grado, hay funciones exponenciales, como vamos a ver. Aquí hay una gran serie de ejemplos al final de este tema, donde tenemos estas funciones, tenemos esta. Esta es bien bonita porque esa también tiene extremos relativos y es un ejercicio de álgebra. Estos extremos relativos ya es bueno que los empecemos definiendo. Entonces la definición de extremos relativos es la siguiente. Entonces vamos a considerar un intervalo I que contiene a un número X. No, un número C. Entonces lo que vamos a decir aquí es que F tiene un máximo relativo en este punto en X es igual a C si F de C es mayor o igual a F de X en este intervalo. Entonces observen qué interesante esta definición. Les están diciendo que pues, tenemos que escoger un intervalo y luego en este intervalo no importa qué tan pequeño o grande sea, si observamos que alguno de esos valores funcionales es más alto que sus vecinos, este es un máximo relativo. Entonces en este ejemplo que hicimos con la gráfica, tendríamos de que hay un máximo relativo en X es igual a menos 2, porque vamos a tener que F de menos 2,48 es mayor que varios de estos valores. Tal vez no sea mayor que este número, pero bastante cerca de él y es el más grande. Luego está la otra definición de que la función va a tener un mínimo relativo en este número si el valor de la función en X es igual a C es menor o igual que F de X.
en este intervalo. Este intervalo puede que no sea todo el dominio, entonces puede que este intervalo, puede que el intervalo I sea un dominio restringido. Entonces lo interesante es que cómo se observan visualmente los máximos o mínimos relativos. Y aquí voy a graficar varios máximos o mínimos relativos. Entonces, digamos, un máximo relativo se mira como la cima de una montaña. Un mínimo relativo se mira como el fondo o el abismo de un precipicio. Pero también literalmente se puede observar como un pico. Entonces por aquí, por ejemplo, aquí tenemos un pico, este sigue siendo máximo relativo. Y luego tenemos este otro. Entonces, como pueden ver, los máximos y mínimos relativos es como observar un mapa topográfico de un país. Y uno solo va identificando los puntos más altos y los puntos más bajos de cada montaña. Entonces vamos a ver que Guatemala tiene varios máximos relativos, todos los volcanes, ¿sí? Pueden ser diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de hacer un poquito más pequeña esta montaña. No tienen que estar a la misma altura. Lo único es que tienen que tener este comportamiento de pico y este comportamiento de fondo. Entonces estos son picos y estos otros son fondos. Y como vamos a ver, una función puede tener varios extremos relativos, ¿sí? Máximos o mínimos donde la derivada es 0. Sí, es que esta es la idea. Ahorita todavía no les he dicho cómo identificarlos, pero como que sí va a ser crítico ese comportamiento de la recta tangente horizontal. ¿Cuál estos dos? Porque aquí, vamos, este es más pequeño que cualquiera otro de estos valores. Sí, sería la misma, pero aquí pueden estar a diferente altura. Incluso aquí hay un problema, aquí no hay recta tangente, pero vamos a ver de que aunque no haya recta tangente, como este sigue teniendo un comportamiento de decreciente a decreciente, este lo sigue haciendo un máximo relativo. Entonces va a ser importante el problema de la tangente horizontal, pero si la función tiene cambios abruptos, todavía ahí puede tener extremos relativos. Entonces aquí podemos hacer un problema relativamente fácil sobre cómo identificar los extremos relativos si les dan la gráfica. Si les dan la gráfica, esto es bien fácil de hacer. Entonces da una gráfica, da la gráfica de la función. Se pueden inspeccionar. Los extremos relativos. De manera visual. Entonces ahí tengo un ejercicio 2 que voy a tratar de replicarlo aquí. Yo creo que eso está en la página 112. Para identificar, pero si es el documento que les di hoy, entonces el ejemplo sería con otra función. ¿Es lo mismo que local? Sí, sí, gracias, relativos o locales, sí. Muy bien. Entonces, el ejemplo que quiero hacer es este. Si lo encuentran en
Si tienen el documento pueden identificarlo. Ah, pero es el del día de hoy, el que ese les di, ese no va a estar aquí, ese va a estar en el documento de la clase, pero ese que está en la primera página también lo podemos usar para identificar extremos relativos. Ahora, este me gusta un poquito más porque la función tiene un montón de... es bastante irregular. Entonces es una función que tiene dominio de 1 a 7 y rango de 1 a 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí llegamos hasta 8. Entonces empieza en 1,1 y luego termina en 2,3. Y aquí claramente estoy cayendo. Entonces de 2,3 paso a 3,2 y luego aquí hay un punto bien extraño y luego paso a 3,3 y aquí también tengo otro comportamiento extraño, luego continúo subiendo de 3,3 a 4, no, aquí sería 4,5, 4,4, ahí estamos. Y luego paso de 5,4 hasta 7,2. Ahí estamos. Y luego de 7,2 paso a 8,3. Entonces esta es una función sumamente interesante. Bueno, ahora es más o menos así. Entonces, ¿cuáles se identifican como máximos relativos? ¿Sí? 4,3. Sí, este es uno. 2,3. 4,3. Miremos qué pasa con 4,3. Este no es máximo relativo porque observen que sí es mayor que los valores que están en la parte roja, pero es menor que los valores de la parte azul. Entonces hay veces que cuando están escalando un volcán tienen como que unos puntos de descanso que como que aparentan ser cimas. Digamos, si suben el volcán de Acatenango hay como 2 de estos puntos, entonces en algún momento suben ahí, yo creo que se llama uno el conejito y otro se llama el conejón, en el volcán de Acatenango. Entonces no han llegado a la cima, pero pareciera, entonces aquí descansan un poco, pero ya para llegar a la cima sería acá 5,4 y... ¿Se puede medir los límites o no? ¿Ah? ¿Se puede medir los límites? No necesito. Sí. Extremo relativo porque sigue creciendo. Ajá, sigue creciendo, aquí sigue creciendo. Si fuera una que llega y después empieza a bajar, ahí sería extremo relativo. Sí, ahí ese es extremo relativo. Entonces miremos aquí cuáles serían los mínimos relativos. Si van a escalar un volcán, yo les recomendaría no terminar en un punto como este. Bueno, 1,1 pareciera ser mínimo relativo, pero ven aquí como que estamos subiendo, entonces tal vez para que fuera mínimo relativo tendríamos que tener aquí el fondo de un tazón. Ajá, sí. Incluso aquí todavía con estos puntos hay cierta controversia. Aquí me falta un criterio para distinguirlos. Y cuando miremos de que se necesita una derivada cero, una derivada que no existe, estos los podemos descartar. Entonces aquí el mínimo relativo sería este punto, digamos 2,3. Aquí no hay. Y ahí, digamos, este sería el otro, 7,2. ¿Sí? Este va a tener un nombre, Creo que es 3,2. Es 3,2. ¿Cuál es? Sí, 3,2, gracias, sí. Sí, este punto, el punto 4,3 va a ser conocido como un punto de inflexión. Entonces 4,3
es un punto de inflexión o un punto de Sia. Entonces yo creo que entre el volcán de Fuego y Acatenango como que hay un punto que conecta a ambos volcanes y tiene como que esta forma. Pero ahí calculamos la doble derivada. Ajá, la doble derivada. ¿Por qué se llama punto de inflexión? Porque por aquí vamos a ver que hay como que un doblez. Aquí la curva tiene esta dirección y luego uno como que la voltea, le da uno un doblez y tiene este comportamiento. Entonces al tener este comportamiento, o sea, es como que donde se pierde la forma. sí, entonces por eso es que se llama punto de inflexión, porque se dobla la curva. Ahora esa forma de que cómo se está doblando una curva, esto es un concepto que se conoce como concavidad. Entonces si nos va bien, el miércoles vamos a empezar a ver concavidad, pero solo para referencia les dije, bueno, esto es un punto de inflexión. Entonces aquí, como pueden observar, hay dos tipos de máximos, unos máximos que uno puede escalarlos y estos otros que no son tan fáciles de escalar, porque aquí como que están subiendo, en un momento están en una parte muy vertical y luego llegan a una cima. Entonces tal vez esta cima solo la puede escalar desde este punto, pero no desde este camino. Entonces ahorita lo que es necesario es, bueno, si tenemos la gráfica, este problema de máximos y mínimos relativos no es un problema difícil, pero lo que vamos a ver es que generalmente, como vimos en el ejemplo anterior, les di una función y luego, bueno, conocen la función, cuáles son los extremos relativos. Vamos a tener que ver alguna información adicional sobre el comportamiento de la recta tangente. Entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, ¿cómo identificamos los extremos relativos? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Trabajemos primero con el máximo. Y voy a trabajar con el máximo relativo con derivada igual a 0 en ese punto, porque ese es el más fácil de trabajar. Entonces ahorita solo me voy a enfocar en esta montaña. ¿Sí? El extremo relativo solo se puede ver gráficamente. Pero también vamos a ver que se puede con derivada, porque vamos a ver aquí que hay algo bien interesante. Ahorita solo gráficamente. Ahorita solo gráficamente, pero ahorita, ok, hay una forma gráfica, pero también hay una forma algebraica, y a la que le vamos a dar preferencias a la algebraica. Entonces observen qué está sucediendo acá. En este máximo relativo, la derivada es igual a 0 aquí, pero tenemos información adicional, porque ¿qué está pasando a la izquierda de este número crítico? Sí, la función está creciendo. Entonces aquí estamos subiendo y a medida que nos acercamos a la cima, la pendiente se va volviendo cada vez menos, pero sigue siendo positiva. Entonces aquí ya llegamos a la cima. Entonces estamos pasando de un valor de una función creciente a una función decreciente. Entonces lo que estamos viendo es que va a haber un máximo relativo en x es igual a c si f' de c es igual a 0 y la derivada cambia de positiva a negativa. Entonces esto es como que sube y baja. Entonces así es como identificamos un máximo relativo. Todavía nos faltan unos picos extraños, pero esos picos extraños los voy a incorporar posteriormente y voy a agregar de que o la derivada es igual a 0 o la derivada se indefine, pero lo que sí hay que ver es que la función pase de decreciente a decreciente.
Entonces miremos cómo se visualiza un mínimo relativo. Entonces en un mínimo relativo seguimos teniendo que la primera derivada es 0. Pero ahora, ¿qué estamos observando con las derivadas? Sí, está al revés. Nos está yendo mal, estamos cayendo y cayendo. Pero como que en algún momento estamos empezando a caer menos. Luego aquí tocamos fondo. Pero a partir de que tocamos fondo, empezamos nuevamente a subir. Entonces la derivada en este punto es 0, pero alrededor, si nos vamos a la derecha, tenemos una función creciente, pero si nos vamos a la izquierda, la función es decreciente. Entonces este es el que me va a permitir identificar si hay un mínimo relativo. La derivada sigue siendo igual a 0. Pero la derivada, aquí me falta decir en x es igual a c. La derivada cambia de negativa a positiva. Sí. Que es f' igual c, o sea, algebraicamente, por ejemplo, es como lo que hicimos arriba. Sí. Sí, porque vemos que el que tiene el máximo o el mínimo es donde el que tiene la tangente igual a 0. Este otro está bastante cerca del mínimo, pero este no tiene la pendiente igual a 0. Entonces primero hay que encontrar la derivada, Sí. después encontrar los ceros y después... Ajá, y después hacer este análisis. Estos dos observen la dirección. Sí. Es que aquí es lo bonito. Ahorita me apoyé de la gráfica. Pero ya me hice el análisis gráfico. Este es el criterio para encontrar extremos relativos. Encuentro cuando la derivada es igual a 0 y luego realizo un análisis de signos para ver si la derivada pasa de positiva a negativa o de negativa a positiva. Ajá. Sí, lo que pasa es que no quería decirles, si hay un máximo relativo, sigan esta receta, sino que mejor miremos, hagamos una gráfica de cómo se mira un máximo relativo en general y deduzcamos esta regla, porque es más fácil deducir una regla que solo les diga, sí, utilicen esta receta. Porque incluso ahora podemos estar como abogados del diablo y podemos podemos enfocarnos en este punto. Podemos enfocarnos qué sucede en el conejón. Porque digamos podemos tener este otro tipo de punto donde en algún momento tenemos una tangente horizontal, pero digamos la función es ustedes observen que aquí en este punto la derivada es 0. Pero la pregunta es si aquí vamos a tener un extremo o un máximo local o un mínimo local. ¿No? Son lo mismo, local o relativo lo mismo. Sí. No. Ni mínimo local. Sí, ese es punto de inflexión. Ahí te voy a decir que no es ni máximo ni mínimo. Cuando miremos segunda derivada voy a decirles que ese es un punto de inflexión. Entonces pueden tener este o pueden tener este otro que sí, esas funciones tienen esos puntos de inflexión. Entonces aquí también pasa lo mismo. La derivada se vuelve negativa
y sigue negativa. Entonces esto piensen lo que veamos como antes del segundo parcial, estudiaron un montón, tomaron el segundo parcial, descansaron en Semana Santa, pero ahí el curso no estaba finalizado, entonces ya después del descanso otra vez a subir el ritmo. Entonces aquí se tomaron una pausa y ahora los tengo que volver a que adquieran el ritmo antes del parcial y del feriado de Semana Santa. Entonces si f' de x no cambia de signo en x es igual a c y f' de c es igual a 0, c no es extremo local o relativo. Entonces aquí ya vamos bien. Vamos a ver, digamos así, conclusiones de este problema. Para identificar extremos relativos, es necesario encontrar dónde f' de c es igual a 0, y ahorita voy a agregar esta instrucción adicional, o cuando la derivada se indefine. Pero no es suficiente. Primero porque si solo encuentran la primera derivada, que es cuando es igual a 0, no van a saber si ese va a ser un máximo o mínimo relativo. Entonces dicen, bueno, tal vez ahí va a haber un extremo local, no sé si es máximo o es un mínimo. Y es un problema crítico de la utilidad. Puede que digan, esta es la utilidad máxima y luego resulta que ese era el punto donde la utilidad era mínima, ¿sí? Cambiar de positivo a negativo. Ajá. O de negativo a positivo. Sí. Ajá, cualquiera de los dos. Entonces, pero no es suficiente. Entonces, para que sea suficiente, es necesario determinar cómo la derivada cambia de signos. Sí. Ajá. Entonces, todo esto lo quiero sintetizar con esta regla que tenemos para extremos relativos. Como van a ver, no es necesario que se memoricen esta regla. Entonces, esta es la regla que teníamos. Si vieron que ahora hicimos lo contrario, en vez de que les diga, bueno, sea f de x no, me falta una pequeña definición más. Estos puntos donde la derivada es igual a 0 o la derivada no existe, tienen un nombre. Entonces este nombre son los números críticos de la función. ¿Y si nos diera 0 la derivada? Si la derivada les da 0, ese es número crítico. Entonces los números críticos de una función son los números c, para los cuales la derivada es 0 o la derivada no existe. Entonces van a ver que, digamos, si tenemos estas otras dos funciones que son muy irregulares, como por ejemplo este pico, les va a costar un poco subir este pico, pero igual este pico va a tener una cima. Entonces aquí hay un número crítico, pero la pregunta es, ¿este va a ser un máximo relativo o un mínimo relativo? Sí, pero ¿saben qué pasa? La derivada es positiva a la izquierda. ¿Ese no sería absoluto? Este también sería absoluto, sí. Pero ahorita todavía no quiero meter absoluto. Absoluto lo vamos a incorporar ese término el lunes. Entonces aquí la derivada es positiva, pero luego la derivada es negativa. Entonces, como pasamos de más a menos, este es un máximo relativo, a pesar de que tengamos esta esquina o este cambio brusco.
Entonces estos son los últimos dos casos. Voy a hacer ahora el del mínimo. El del mínimo posiblemente tengamos que tal vez este. Sí, este es un cambio bien brusco, pero puede pasar. Tal vez están frenando suave, pero luego decidieron acelerar repentinamente. Entonces aquí obviamente la derivada no existe. El caso más común que vamos a estar trabajando es cuando la derivada es igual a 0. Entonces este es mínimo o máximo relativo. Observen qué pasa aquí con la derivada. La derivada es negativa. Estamos disminuyendo la velocidad y luego repentinamente entonces observen que no importa si la derivada es 0 o no existe este criterio que les voy a enseñar ahorita. 0, los que vimos anteriores, estas montañas. Una parábola, una función de grado 4, o como vimos en el primer ejemplo que hicimos en la clase, que tenemos esa función de x al cubo menos 2. Ajá, sí. Sí, tiene que ser una función suave. Digamos, esta sí tiene derivada 0. Entonces vámonos a estos criterios. Ve aquí qué conveniencia. Vamos a volver a hacer el problema con el que empezamos la clase. Ustedes vieron, esta es la regla, la receta. Tenemos una función que le podemos calcular las derivadas y encontramos los números críticos. Sí. Yo creo que les gusta más estas gráficas que la regla. Ahí está. Entonces, si pasamos de positivo a negativo, tenemos un máximo. Pero si pasamos de negativo a positivo en la derivada, tenemos un mínimo. Entonces, como pueden ver, no sé qué miran más útil para máximos relativos, estas gráficas o esta regla. Bueno, entonces aquí les doy opción, digamos, a María André quiere la regla y Elba quiere las gráficas. Y aquí pueden ver claramente cómo sinteticé toda esta información. Y aquí están los dos puntos que no van a tener extremo local, sino que van a ser los puntos de inflexión. Entonces empecemos a ver cuántos problemas podemos hacer de estos. Aquí tenemos varios, pues como pueden ver, aquí es cuando ya empezó la clase. Toda esta teoría es muy importante conocerla y todo, pero hay veces que uno no entiende la teoría hasta que uno realizó problemas. Incluso hay veces que la teoría lo confunde a uno un poco porque hay tantas reglas, tantas excepciones a las reglas. Hay varias funciones que uno se enfoca que tienen unos comportamientos tan irregulares. Entonces ahorita este problema lo voy a hacer rápido porque ya lo hicimos un montón, ya lo hicimos con anterioridad. En los otros sí nos vamos a enfocar un bosquejo preliminar de la gráfica. Y Mario no pudo estar hoy con nosotros porque yo creo que estaba a cargo de los experimentos. Posiblemente ahí lo vieron. Y Mario creo que en el verano va a dar un curso de economía experimental. No sé cuándo tienen que llevar economía experimental ustedes. Todavía no creo. Tal vez en el tercer semestre. Entonces hagamos este problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Derivar, ajá. (9x al cuadrado menos 36). Y luego, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer ahorita? Igualar a 0, sí. Números críticos. Entonces, como vieron, esto es bastante similar a creciente y decreciente, solo que ahora estamos agregando más información al problema. Entonces, los números críticos son 9x al cuadrado menos 36. Sí, sí, menos 4, sí. Aquí se me olvidó factorizar.
Muy bien. Entonces, ¿ah? Sí, ya. Por eso es que lo estoy haciendo rápido, pero... Entonces, estos son potenciales extremos relativos. Ahorita son potenciales. Entonces, ¿cómo determinamos si son máximos o mínimos? Hacíamos el diagrama de signos. Y para este diagrama voy a hacer un poco haragán porque solo voy a trabajar con este término, 9 por x al cuadrado menos 4. Pero es que esto se llama hacer un poco perezoso. Pero igual pueden hacer esto. Yo en realidad el diagrama de signos no voy a andar diciendo tiene que estar descompuesto en sus factores lineales. Si quieren trabajar solo con un término está bien. Muy bien. Entonces identifiquemos cuándo es cero esta función. Aquí, aquí. Entonces, ¿qué sucede a la izquierda de menos 2? Necesito un valor como menos 3. 9 menos 4 es 5. Es más, sí, es más. Aquí es un poco más difícil. Mi recomendación es que lo trabajen mejor con x menos 2 por... Luego aquí es menos. Y luego pasado de 2, más. Entonces aquí mi función es creciente, decreciente y creciente. Entonces solo bosquejemos cómo se miraría esta función para determinar los extremos relativos. Subimos, nos tomamos una pausa, bajamos y luego volvemos a subir. Entonces, ¿cuál es aquí el máximo local? ¿Sí? Claramente podemos ver con esta gráfica pasamos de creciente a decreciente y la primera derivada es 0 en menos 2. Y el valor funcional, si mal no estoy, era 48. ¿Ese es su valor? ¿Ah? Sí, es su valor, es el valor funcional. En la derivada es 0. Entonces este es máximo local porque su derivada es 0 y porque pasamos de creciente a decreciente. ¿Tenemos algún mínimo local? En 2. Porque en 2 estamos pasando de decreciente a creciente. Entonces, solo con esta información que tengo aquí, ¿cómo puedo realizar la gráfica? Sí. Ajá, sí. Tal vez, digamos, puedo notar de que el intercepto en Y es el origen 0,0. Entonces esto me ayuda un poco a orientarme. Aquí voy a estar en el punto 2 menos 2,48. Y luego en el punto 2,48. 2 menos 48. Sí. Ajá. ¿Los locales qué? Yo creo que ahí atrás están haciendo un poco de bulla. Sí. Podrías hacerlo con límite de la izquierda y límite de la derecha, pero eso es un tanto... Es un poco tedioso y confuso. Entonces tal vez mi recomendación, lo más fácil es con el diagrama, porque este diagrama tiene toda la información condensada. Aquí están los números críticos y hasta esto creciente, creciente, creciente les permite hacer el diagrama. Y solo con este dibujo yo puedo ver, sí, aquí hay máximo local, mínimo local. Y hasta aquí uno de ganancia, porque eso sí que es una ganancia, y aún no sabe cómo hacer la gráfica. Porque uno sabe que esta función está definida para cualquier número real. Se puede hacer, pero no te recomendaría. Entonces aquí estoy subiendo. Luego, ¿dónde estoy? Ajá, pasamos por 0. Aquí necesito que la pendiente de la recta tangente sea 0. Y luego, ¿qué sucede? Pasado de 2. Entonces, nos faltaron los interceptos, pero por lo menos aquí uno puede darse cuenta que tienen que haber 2 interceptos más.
y que van a estar un poco pasados de 2 y de menos 2. ¿Sí? Por aquí hay un problema que lo puedo agregar a la lista, que es de una función valor absoluto, pero lo que pasa es que primero quiero que nos familiaricemos con las funciones que todavía son diferenciables, porque las que tienen dos rectas, esas son sumamente difíciles. Tenemos que encontrar cuando la derivada no existe. Muy bien. Sí, sería algo así, es un poco complicado. Tenemos esta función es derivable. Solo tomemos nota cuál es el dominio de esta función. ¿Cuánto se indefine? Es solo en menos 1. Sí. Entonces ahí te encontremos la derivada. Ajá, menos 8. A la quinta. Entonces la pregunta es, ¿puede esta derivada ser igual a 0? No, porque el numerador es menos 8. Ahora esta derivada se va a indefinir en un punto, en menos 1. Entonces g' de menos 1 no existe. Lo dejo a criterio de ustedes si quieren considerar este como un número crítico o no. Técnicamente no sé, aquí el dominio tengo que decir que x no es igual a menos 1. Técnicamente no sería número crítico porque como menos 1 no es parte del dominio, no es número crítico, pero igual el hecho que la derivada no exista aquí va a ser crítico para poder graficar esta función. Entonces ahorita si queremos la respuesta rápida, no hay ningún número crítico. Y si no hay ningún número crítico, no puede haber ningún valor extremo local. Al número crítico tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0 y cuando la derivada no existe. O sea que si fuera, ¿cómo sería? ¿Solo 2? Solo 2, tal vez uno va a ser mínimo y otro va a ser máximo. O sea, como la derivada de 2 es 0, hay un número crítico, ¿no? Aquí la derivada de 2 no es 0. En el anterior sí. Sí, en el anterior, digamos, los números críticos son estos. ¿Por qué? Porque g' de más menos 2 es igual a 0. No, esto es f'. Entonces estos son números críticos. Entonces aquí no hay ningún extremo local. Pero aquí va a haber algo bien interesante, porque van a ver que aunque no existan extremos locales, la primera derivada me va a permitir todavía graficar esta función. Porque veamos qué va a pasar aquí. Aquí el diagrama de signos va a ser un poco extraño. Porque aquí incluso alguien puede mencionar, yo creo que ese x es igual a menos 1, es una curva en especial. ¿Qué sucede en menos 1? ¿Este es el 0 de la función o es otro tipo de...? Es una asíntota, entonces aquí puedo graficar una recta vertical sólida para indicar que aquí hay una asíntota vertical. Entonces muy bien. Con límites, pero van a ver que incluso la derivada les va a dar un chivo y no se tienen que matar tanto la vida con límites. Entonces a la izquierda de menos 1, ¿cuál es el valor de la derivada? Sí, bueno, miremos. Un número como menos 2, menos 8 dividido menos 1 nos da positivo. Porque este término es negativo. Negativo dividido negativo es positivo. Luego, ¿qué sucede a la derecha de menos 1? Aquí es más fácil porque podemos escoger 0. Menos 8, es negativo. Entonces aquí sabemos que la función es creciente
de menos infinito a menos 1 y es decreciente en, ¿cómo se llama?, de menos 1 a infinito. Ahora aquí mucho cuidado, porque este diagrama es muy engaña. Uno pensaría, ah, bueno, aquí la función está creciendo y aquí la función está decreciendo, y uno podría concluir que aquí hay un máximo relativo, pero tengan cuidado, esto no es parte del dominio, porque recuérdense que aquí hay una asíntota vertical. Entonces, como que son dos curvas diferentes. Sí, son dos curvas diferentes. Entonces aquí vamos a tener estas dos, pero no se van a poder comunicar entre sí. Entonces miremos cómo la graficaríamos. Vamos a graficar esta función. ¿Sí? Y para este problema yo creo que sí me pueden solicitar que encuentre más información del problema, porque como que nos falta algo. Porque ahorita lo más que yo puedo pensar en esta gráfica, pero así es una gráfica muy burda, es que aquí tengo una asíntota vertical. Entonces aquí, digamos, puedo pensar en graficar algo creciente, porque aquí la función es creciente, y podría graficar algo así, pero obviamente, digamos, tal vez me falta algún detalle. Y luego aquí tengo algo de creciente, entonces como tengo la asíntota, podría graficar algo así. Pero posiblemente, digamos, alguien de ustedes me puede decir, bueno, pero ¿por qué este es un más infinito y este es un menos infinito? ¿Y por qué aquí nos estamos acercando a cero? Entonces como que van viendo que es necesario volver a retomar unos temas que vimos al principio del curso. ¿Qué asíntotas horizontales tiene esta curva? Y yo creo que ya después de esto vamos a salir. Lo que pasa es que solo quiero terminar con este problema. ¿Cuál es la asíntota horizontal cuando x tiende a infinito? 2 dividido un número muy grande es 0. Entonces por eso es que grafiqué esto acá. Pero ¿qué sucede con menos infinito? Exactamente lo mismo. Y por eso es que me estaba graficando así, como que me estaba acercando a cero. La que sí siento que es crítica es la vertical. Entonces tengo que encontrar el límite no de la derivada, sino de la función, cuando estamos a la derecha de menos 1 y esta es la función original. Que bueno, aquí hay buenas noticias para ustedes. Como esta función es par, siempre vamos a tener números positivos. Entonces, ¿a qué es igual este límite? 2 dividido 0. Y este es un 0 positivo. Entonces, ¿qué es este? Más infinito. Pero ¿qué sucede a la izquierda de menos 1? Más infinito. Porque tenemos menos 1.2 más 1 es menos 0.2, pero menos 0.2 a la cuarta es un número más pequeño, y cuando divida un número 2 entre un número pequeño es más infinito. Entonces aquí sí era crítica. ¿Ah? Sí, a la cuarta, sí. Este es un número pequeño positivo. Entonces aquí, como vieron en este problema, las asíntotas mandan. Entonces voy a hacer una gráfica un poquito mejor, que aquí ya casi la tenemos. Entonces sabemos de que en menos infinito nos estamos acercando a cero. Y sabemos que aquí la función es creciente. Entonces como la función es creciente, y tengo que llegar eventualmente a más infinito,
La primera parte de la gráfica es esta. ¿Cómo haríamos la segunda parte con esta información? Más infinito y luego que nos vamos a 0 en infinito. Y que la función es decreciente. X y Y. Entonces observen, digamos, porque dónde va a estar la parte crucial de este curso, la última parte. Gráficas e interpretar toda la información que hay. Porque si solo nos hubiéramos ido por la teoría y no nos percatamos de las asíntotas horizontales, hubiéramos dicho, ah, sí, aquí hay un máximo relativo, y uno hace una gráfica que es una parábola, cuando sabemos claramente que esta no es una parábola, sino es como una hipérbola. Es como una función 1 dividido x al cuadrado. Entonces, pues nada, vamos a continuar ya el día lunes, vamos a hacer más que todo ejemplos. Entonces, si pueden practicar estos problemas, les sería muy bueno, porque entonces yo más que todo me enfoco, bueno, existe este problema y encontré ese número crítico, pero esta otra persona encontró 2, o ahí la gráfica le salió aquí, también la gráfica me salió. Y en el documento ese de 4.1 ahí hay unos problemas para graficar muy bonitos. Es lo mismo, solo que un exponente a poder impar, porque si impar siempre va a estar. Nos vemos. O sea, sí, Nos vemos. este se graficó que incrementaba. Ajá. Y que acá disminuía, ¿Sí? pero si es par no se supone que acá también va a estar. Ah, bueno, es que esta función no es par porque la asíntota está en menos 1. Para que fuera par tendrías que tener 2 dividido x al cuadrado. Entonces aquí vas a ver que hay un problema. G de menos x es igual a 2 dividido menos x más 1 a la cuarta. Entonces esta no es par, porque x más 1 a la cuarta no es igual a 1 menos x a la cuarta. O sea, es casi que es una función par, casi. No, pero yo lo que preguntaba es que si acá el exponente está haciendo, pues, creo que... Es que con que el exponente sea par no es suficiente para decir que es una función par, porque miremos que hay acá, aquí hay una función par y aquí hay una función, no, esta es una función impar y esta es una función par. Sí. Entonces si sumo una función impar con par, ya no va a tener una función que ni es par ni es impar. Pero yo decir si el exponente, es que acá graficamos 2 sobre, ahí donde está, Sí, está. sobre esta, pero como el exponente Es par. es par, no se supone que no se supone que en ambas situaciones debería estar bajando, porque es un 2 sobre un número, no. No puede estar bajando, porque si esta estuviera bajando acá, tendrías que tener algo bien extraño, algo como esto. Y no, eso nada que ver. Ok, y esta no puede estar subiendo y esta también, en esta gráfica. Subiendo las dos. Sí. Bueno, no, si para que suban las dos, tal vez podrías hacer 1 sobre x. 1 sobre x es una función que sus dos partes están subiendo, digamos 1 sobre x. No, 1 sobre x está cayendo. Bueno, pero hagamos una que está cayendo. Entonces aquí está cayendo y aquí también está cayendo. Pero puede haber una función que esté subiendo y que tenga asíntota vertical. Entonces esta sería... Como decir absoluto de x sobre algún número fijo. Tal vez un menos 1 dividido x al cubo. Entonces esta es una función que
está subiendo aquí, porque empieza con valores negativos y luego eventualmente se hace 0. Sí. Y luego, ¿cómo graficaría la parte a la izquierda de 0? Incrementando, porque se va haciendo más pequeño. Sí, empezaría aquí, ¿ve? Entonces, generalmente las funciones impares van a ser con asíntotas, van a ser las que van a o estar disminuyendo en ambas partes de sus dominios separados o aumentando en diferentes partes de sus intervalos. Pero una función como 1 sobre x al cuadrado, como es una función par, lo que vas a tener es que esta, para mantener la misma forma, no puede subir, sino ahora va a tener que bajar, porque cuando refleje esto, entonces aquí está bajando, pero aquí está subiendo. Sí, ya. Es que por alguna razón pensé, no sé qué se me vino a la mente, de que si el poder era... si el poder era par, de que se tiene que mantener presente. Ajá, sí. No. Sí, es como decir un x a las 2 o un x... Incluso sin ir tan lejos podemos hacer un x al cuadrado, porque x al cuadrado tiene un poder par. Sí. Yo creo que tal vez el razonamiento sería este: si la función tiene potencia par, esta va a bajar y subir. Sí. Pero ahora si la función tiene potencia impar, como el x al cubo, entonces su derivada va a ser un x al cuadrado, la cual es siempre positiva. Entonces esta sí siempre está subiendo. Entonces esta tal vez sería la conclusión. Función con potencia par va a bajar y va a caer, y va a subir, o va a subir y va a caer. Pero función con potencia impar siempre va a estar subiendo o siempre va a estar bajando. Muchas gracias. De nada. Pero incluso te recomendaría no pensar tanto en esas potencias pares, porque puede que en algún momento estés llegando a una conclusión un poco